Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos a este nuevo programa de podcast de inversiones y bienes raíces del canal de la empresa Consultora Ingeniería SAS. Hoy tenemos un tema bien importante que es la compra de inmuebles sobre planos. Como hemos venido hablando, este tema es uno de los vehículos de inversión para lograr la libertad financiera. Hoy tenemos un gran invitado, al amigo Hugo Duarte, una persona experta en el tema de la compra sobre planos. Trabaja con la empresa Corner, director comercial de la empresa. Entonces, Hugo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación y estar acá con nosotros. Ingeniero, muchas gracias a ustedes. Espero pues que mis opiniones sean de gran aporte para este podcast y bueno, pues estamos acá para poderles aportar a todos algunas ideas interesantes en términos de la inversión de bienes raíces. Perfecto, muchas gracias. La primera pregunta que quiero hacer, Hugo, es ¿quién es Hugo Duarte? ¿Y por qué está en este sector de la construcción? Bueno, yo soy un apasionado por este segmento de los bienes raíces. Llevo casi ya 20 años trabajando en este medio. Realmente creo que la vivienda es uno de los factores que más le aporta al ser humano en términos de evolución. Creo que se vuelve vital tenerlo. Y bueno, realmente yo me considero un apasionado por esto y creo que me definiría con esa palabra, un apasionado por este tema de los bienes raíces. Perfecto. Cuéntanos un poco de Corner, la historia de Corner, la experiencia que tiene Corner como tal en el sector de la construcción. Ok, Corner, como Corner quizás no somos tan conocidos, somos una empresa de nombre relativamente nuevo, pero con más casi ya 50 años de trayectoria en el mercado. Participamos en proyectos, construimos, diseñamos, gerenciamos, ideamos y nos soñamos varios proyectos importantes, tales como el Centro Comercial Santa Fe, que lo construimos, las torres de North Point, donde nos encontramos actualmente. El Centro Comercial Santa Fe Medellín también ha sido uno de nuestros grandes, digamos que éxitos, entre varios hoteles, varios edificios de oficinas, tanto acá en el norte como en la 93, en la 85, en la 96. Realmente es más de 1 millón de metros cuadrados construidos, y hoy pues tenemos una gran experiencia, con un enfoque realmente en todos los segmentos de la vivienda, comercial, residencial. También participamos en algunas obras de Transmilenio. Entonces digamos que eso nos da un bagaje importante en el mercado en este momento. Perfecto. Han estado con diferentes razones sociales, ¿no? Corner es la Sí, última empresa que está trabajando. Corner es la que pues los gerentes, los dueños decidieron que fuera nuestra sombrilla, como la gran marca que queremos hacer, que dure y pues que permanezca, y con la cual digamos que abrigamos todos estos proyectos que con anterioridad hicimos, ya que la mayoría de directores que estamos acá participamos también en varios proyectos de esos, en otras razones sociales. Bueno, nuestro tema de hoy, Hugo, estamos hablando sobre la compra de bienes inmuebles sobre planos. Hemos hablado que es un vehículo de inversión para lograr la libertad financiera. ¿Por qué nos cuenta cómo se define esa compra sobre planos para que nuestra audiencia pues sepa exactamente de qué estamos hablando? Pues una compra sobre planos es solamente lo que nosotros le sugerimos a las personas que están iniciando en este mundo de las inversiones, bien sea para adquirir su primera vivienda, bien sea pues para adquirir libertad financiera. Y la compra sobre planos es bastante, digamos, beneficiosa y tiene unas grandes ventajas, y es que nos permite, digamos, financiar de alguna manera, sin intereses en la mayoría de las constructoras, una cuota inicial, ¿sí? Que digamos que es ese 20 o 30%, con el que pisamos el negocio, con el que también le aportamos a la constructora para que inicie. Entonces, la construcción sobre planos, una de las enormes ventajas es nos permite pagar con un flujo de caja cómodo y nos permite ganarnos una valorización importante que pues para el inversionista o el que quiere una libertad financiera pues es ultra importante. Y adicional, nos permite anticiparnos a escoger buenos apartamentos, buenas ubicaciones, y creo que al final todo eso termina en una buena valorización. Bien importante el tema, Hugo, porque es comprar un inmueble hoy que se lo van a entregar en 3 años. Sí, Entonces así va es. pagando mes a mes la cuota inicial, que generalmente es un 20 o un 30%. Entonces es muy fácil para el inversionista que de su sueldo ir pagando una cuota, depende del tipo de apartamento. Entonces es muy, muy fácil para la compra
inmueble en esa condición. Así es, eso es precisamente lo que lo hace muy fácil, eso sin mencionar las ayudas, digamos, externas que podemos contar para la compra de esos inmuebles. Empecemos a hablar, por ejemplo, de los ahorros, de las cesantías, de estos proyectos que, por ejemplo, se pueden comprar con subsidios de vivienda. Correcto. Entonces, al final, esto facilita absolutamente la compra de un proyecto sobre planos. Y pues bueno, realmente pues eso es una gran ventaja y realmente la invitación es a que la gente hoy pueda invertir en proyectos sobre planos. Otra de las cosas que la gente me pregunta mucho es, ¿es un buen momento para comprar inmuebles o no? Sin duda, sí es un buen momento. Sabemos que hay una incertidumbre generalizada, hay una incertidumbre pues por toda la situación del país, por temas económicos. Sin embargo, en este momento, precisamente por la misma situación, pues las constructoras nos hemos visto afectados en el ritmo de ventas. Los ritmos han disminuido casi en un 60%. Sin embargo, ¿por qué es buen momento? Porque precisamente esto flexibiliza las condiciones en las constructoras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros que vendemos productos BIS, los productos BIS se venden en salarios mínimos, quiere decir que cada año se van ajustando en precio. Por la situación que tenemos y con el ánimo de que la gente pueda comprar un inmueble y también con el ánimo de bajar la incertidumbre que tienen los clientes, decidimos congelar los precios. Entonces, esto es una ventaja porque le estamos garantizando a las personas que no le vamos a incrementar los precios de acuerdo a los salarios mínimos. Y adicional, pues le estamos dando bastante tiempo para que la gente pague, digamos, sus cuotas iniciales. Entonces, sí es un buen momento, las constructoras están siendo flexibles y adicional, que es un buen momento para comprar a largo plazo, porque las tasas también están bajando. Entonces, este es el momento para invertir en vivienda. Sí. Yo también lo comparto la presión que tiene Hugo. Además que yo creo que el mercado, hoy poca construcción. El próximo año va a haber mucha demanda con las tasas mucho más bajas. Entonces, en el momento, si uno compra hoy, hacia futuro se va a volver bastante importante en los inmuebles que se compran hoy. Así es, digamos que las proyecciones del Banco de la República arrojan datos bastante emocionales o emotivos, digo yo, en términos de que a final de año se espera poder llegar a tasas otra vez del 7% efectivo anual, para, por ejemplo, para un BIS. Cabe resaltar que el año pasado, o sea, del 2022, tuvimos tasas de cerca del 10%. En el 2023 la tasa subió casi al 20, 22, 24%, lo que pues afecta un montón. En este momento del año tenemos tasas cercanas al 12, 14%. Eso es una muestra que están bajando y se espera con las proyecciones del Banco de la República que podamos terminar el año con 7, el 8% efectivo anual. Es decir, que si estamos pensando en comprar una vivienda para el 2025-2026, quizás lleguemos a esos niveles del 5, 6, 7 que tuvimos en algún momento, que resulta bastante beneficioso para comprar una vivienda. Claro, claro. Hugo, ¿por qué no nos cuenta cómo es el proceso de compra? Si yo quiero comprar un apartamento sobre planos, ¿cuál es el proceso para que la audiencia sepa exactamente cuál es el paso a paso para adquirir una vivienda? Lo primero que yo siempre le digo a los clientes es pensar, digamos, en cuáles son sus condiciones, sobre todo financieras, para después salir a buscar un buen producto. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Yo tengo que hacer mi propio cierre financiero, cuántos ingresos tengo, si esos ingresos me permiten acceder a un subsidio de vivienda, si cuento con ahorros o con cesantías, y esa sería como la primera tarea que yo tengo que hacer. Segundo a eso, escoger qué quiero. Quiero vivir en una ubicación, por ejemplo, quiero vivir hacia el norte, quiero vivir en el centro, quiero vivir hacia Chapinero, mejor me voy a ir al sur. ¿Qué me conviene más? Sobre todo pensando en que los jóvenes, que hoy son, digamos, la mayoría de nuestros clientes, siempre están pensando en vivir cerca del trabajo. Entonces esto se vuelve la ubicación, se vuelve bastante factor estratégico al momento de tomar una decisión. Y tres, pues encontrar un producto con el que se sientan atraídos, a gusto, que sea un edificio que tenga unas buenas zonas comunes, que sea un edificio ubicado en una zona segura y que ojalá pues tenga acceso a servicios comunales. Una vez tengo definido esto, lo que yo tengo que hacer es acercarme a la sala de ventas, escoger el apartamento, realizar una separación, que esto se hace a través de las fiducias,
y posterior a eso acordar con la sala de ventas el plan de pagos que, reitero, hoy las constructoras estamos siendo bastante flexibles y el plan de pagos ya no es lineal como antes, sino se puede personalizar y yo puedo escoger más o menos un poquito la cuota que pago cada mes para que no me quede pesado. Entonces, esa es la ventaja. Más adelante, cuando el proyecto cumpla punto de equilibrio, al cliente se le va a pedir una viabilidad financiera y pues ya más adelante, cuando el proyecto se vaya a entregar, pues hay que ratificar las condiciones financieras del cliente, ratificar su subsidio, ratificar su crédito hipotecario y pues de esa manera lograr escriturar el inmueble. Realmente comprar vivienda es muy fácil. Yo siempre digo a los clientes que lo más difícil de comprar vivienda es tomar la decisión, es querer hacer. Porque cuando uno toma la decisión y se para, realmente las cuotas, cuando las pagas, terminas no dándote cuenta de dónde sacaste el dinero, porque empiezas a tener subsidios, cesantías, ahorros, y terminas pagando en una cuota del 30, sino una cuota del 15%. Entonces, así es más o menos cómo funciona el proceso de separación. Una de las situaciones que siempre la gente empieza a preguntarme es acerca de la financiación. ¿Por qué no se habla de las formas de financiación? Sabemos que se debe financiar un 70% o un 80%. ¿Cuáles son las formas de poder financiar una vivienda sobre planos? Ok, digamos que efectivamente, pues la forma habitual es a través de los bancos. En este momento, hace un par de años, los bancos abrieron la posibilidad de financiar para BIS, por ejemplo, un 80%. Esta opción antes no existía para los BIS, existía solamente para los no BIS. En ese momento ya existe, pero pues claramente esas opciones exigen de unos ingresos o digamos que unos recursos un poco mayores a los que se tienen actualmente. Mm, Acceder a bancos como el Fondo Nacional es bastante bueno, ¿sí? Para los clientes, ya que pues, es un banco que tiene unas tasas que no tienen competencia, son unas tasas hoy deben estar cerca al 8 o el 9% efectivo anual. Recurrir también a los créditos que dan las cajas de compensación. Las cajas de compensación no solamente dan el subsidio, sino también prestan dinero para pues, créditos hipotecarios. Y hay algunas entidades, digamos, que funcionan como banco, pero exclusivamente para créditos hipotecarios, como son Crédito Familia, la hipotecaria. Entonces, digamos que hay varias opciones para poder financiar. eh, y también tenemos en algunos casos leasing para BIS. Hay algunos bancos que hacen leasing para BIS. Entonces, pues realmente son opciones que podemos buscar. Efectivamente, todas estas van ligadas a unos ingresos mensuales que ¿Por qué reportemos. nos ayudas a definir un poco más el leasing? ¿Qué diferencia tiene el leasing y el crédito? Bueno, Como tener digamos que claridad sobre el tema. el leasing es una modalidad de crédito que lo que hace es que el inmueble queda al nombre del banco, ¿cierto? No como el crédito hipotecario que queda a nombre mío. Y esa figura me da más adelante una opción de compra al banco. Entonces el leasing a veces tiene unos intereses más bajitos, a veces más altos, a veces también digamos que tiene algunos beneficios tributarios o no, entonces depende digamos como la situación de cada uno de los clientes, pero la generalidad es que la gente tome el crédito hipotecario tradicional. En lo personal me gusta mucho el leasing porque prácticamente se vuelve un arriendo Más o con opción menos, de compra. así es. Entonces finalizo el crédito a los 10 o 15 años y tengo la posibilidad de comprar el inmueble. Y un porcentaje bajito, yo taso un porcentaje, puede ser el 10%, el 1%. Entonces me parece muy interesante esa figura desde la parte tributaria también, Así porque es es, un sí, señor. gasto. No viene a ser un inmueble que ha escrito a mi nombre, sino viene a ser a nombre, como dice Hugo, del banco, pero yo simplemente con el pago de las cuotas es una cuota o un gasto que tengo en mi canon de renta. Entonces me parece muy interesante esa figura y Así para los es. BIS, que antes no se utilizaban. Que antes no se utilizaba y pues son alternativas que también los bancos han venido pues ampliando, ¿no? En términos del Correcto. portafolio. Sí, 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 sí. Otra de las cosas que siempre nos preguntan es acerca de las fiducias, Sí, porque pues esa importantes. figura se implementó a raíz de todo el tema de la crisis de la vivienda del año 99, donde se da garantía tanto el constructor como para el cliente. ¿Por qué nos cuentas un poco de las fiducias? Así es como le dice el ingeniero, las fiducias son un actor importantísimo en las constructoras, para el cliente, y hacen esa parte imparcial en el negocio, ¿sí? Cuidan los dineros, tanto para el cliente como para la constructora.
Entonces, mi sugerencia siempre se lo digo a los clientes es, siempre que vaya a invertir, fíjese que la constructora tiene un respaldo de una buena fiduciaria, una fiduciaria conocida. Eh, digamos que a veces en los proyectos no bis, después de que se cumple el punto de equilibrio y se constituye el patrimonio autónomo, los proyectos pueden recibir plata directamente. Nosotros, por ejemplo, en la constructora no lo hacemos, mantenemos la fiduciaria de inicio a fin, precisamente para darle la tranquilidad a los clientes. Siempre, siempre, siempre sus aportes y su dinero pues van a estar de alguna manera protegidos, independientemente de la situación que esté sucediendo pues económica. Entonces realmente son una parte importante y siempre que se vaya a comprar hay que tener en cuenta que haya un respaldo y una fiducia. Esa figura me parece una figura muy buena porque la gente que quiere comprar vivienda no consigna a la constructora se puede declarar en quiebra en cualquier momento. Entonces Así es. simplemente esa fiducia es un intermediario donde la gente que compra los inmuebles consigna directamente las cuotas ahí y con el avance de la obra le va girando al constructor. Entonces me Así parece que es una es. figura muy interesante donde se blinda la persona. Y yo tengo mi platica, voy consignando allá y pues tengo la tranquilidad que hay una fiducia por medio. Así Entonces, es, y como Luis Ingeniero, pues a medida de que tenemos que como constructores ir justificando para qué necesitamos los recursos, debemos entregar unos informes, y esto hace pues que efectivamente el dinero sea destinado exclusivamente a esas peticiones que hacemos, que es netamente de la construcción del edificio. listo, Hugo, compra el inmueble. Yo digo, siempre se dice que los inmuebles son un activo refugio. Ese activo refugio tiene valorización, Sí. rendimiento y plusvalía. ¿Por qué nos cuenta eso, esas utilidades que nos genera esa compra de inmuebles? Sí, el año pasado nos pasó algo curioso y es que la gente nos estaba comparando mucho con productos financieros como los CDTs, entendiendo que siempre o nosotros personalmente manejamos un producto muy hacia los inversionistas. Eh, Curiosamente no estábamos compitiendo contra otros productos similares, sino contra productos financieros. Hoy sabemos que eso ha cambiado y en ese momento un poco mi argumento es la vivienda no va a tener esas variaciones que por ejemplo tienen los CDTs, Claro. ¿cierto? Y finalmente ve, nos hemos dado cuenta a través de la historia que la finca raíz siempre se valoriza en algunos momentos más rápido, en otros momentos más lento, pero siempre crece. Entonces sigue siendo una inversión segura. En nuestro caso, hemos calculado la valorización de los apartamentos nuestros, y que está cerca del 30%. ¿Sí? Eh, es un poco el ejercicio que hemos hecho. Pero, por ejemplo, hoy ese ejercicio ha aumentado para nuestros clientes, que eso es una muy buena noticia para ellos, porque nosotros, al vender en precios congelados, estamos garantizando al cliente casi una utilidad de hasta el 50%. Porque hoy, por ejemplo, estamos vendiendo proyectos al 2026 con precios del 2024. Entonces, esa valorización de esos precios que van a crecer en 2025, en 2026, es una valorización neta que se la va a ganar el cliente. Entonces, aquellos que estén pensando en invertir, analicen todas esas opciones, porque al final de cuentas, pues ahí digamos que se vuelve una valorización. Sin embargo, el inmueble pues no solamente se valoriza, o sea, en el momento de la entrega hay una valorización importante que está calculada mínimo en el 30%. Luego viene una valorización que empieza a volverse un poquito innata de todo lo que empieza a suceder alrededor. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, aquí en North Point, construimos más edificios, construimos urbanismo, construimos accesos y Centro entonces comercial. hay un centro comercial. Entonces, ese tipo de cosas Claro. que suceden afuera del edificio impactan sobre la valorización del inmueble. Entonces, impactan no solamente en el valor como tal del inmueble, sino el valor de renta, bien sea renta tradicional o rentas cortas. Entonces, realmente, pues, aquellos que quieran invertir, hoy hay un montón de negocios para invertir, criptomonedas, un montón de productos financieros, pero sin embargo la finca raíz pues, sigue siendo una inversión segura, a largo plazo, mediano largo plazo, pero pues digamos que con unas valorizaciones realmente bien importantes. Sí, ahí hay dos temas que hablamos acá en el canal. Uno es rentas y ganancias de capital.
si uno compra un inmueble y se lo quiere rentar, pues va a tener una rentabilidad por el arriendo. Y si lo quiere vender, va a tener una ganancia capital, va a aumentar su patrimonio. Entonces, pues es muy interesante el negocio por donde, como lo quiera uno enfocar. Por donde lo quieras enfocar. Hay gente que se Sí, dedica a comprar y a vender en ese mismo momento. Bueno, ya te ganaste 50, 60 millones de claro, pesos. claro. Ah, lo quieres comprar, remodelar y rentar, también le vas a ganar dinero. Entonces, Exacto. nuestros proyectos realmente creo que yo estoy siendo bastante conservador con el porcentaje de valorización, pero personalmente nuestros proyectos pues tienen un nivel de calidad bastante alto en sus terminados, en las fachadas, en las zonas comunes, que yo creo que me puedo estar yendo bajito con la valorización. Que eso es importante cuando un cliente va a comprar. Claro. ¿Qué pasa, Hugo, si yo compro un inmueble y en el proceso de, antes de la entrega, quiero venderlo? Y en una sesión de derechos, ¿pues nos cuentas esa sesión de derechos en qué consiste? Bueno, digamos que cada constructora plantea estas figuras de sesión de manera diferente. Normalmente es un desgaste un poco a veces para la constructora. Normalmente lo que sucede es que las constructoras o a veces el cliente quiere que nosotros le ayudemos a revender y a que se gane esa valorización. La mayoría de las constructoras no hacen eso. Entonces la mayoría de las constructoras lo que hacen es, si usted lo quiere ceder, pues traigan la persona, el nuevo comprador, nosotros validamos que cumpla con todas las condiciones de cierre financiero y pues autorizamos la sesión. Normalmente esas sesiones en la mayoría de las constructoras tienen unos cobros del 1, del 2, del 3% del valor del inmueble, porque pues hay unos desgastes administrativos y operativos. Y en algunos casos los precios pueden ajustarse dependiendo, por ejemplo, hay políticas que usamos nosotros y que usan otras constructoras de que la sesión se mantienen los precios siempre y cuando se pueda hacer a primer grado de consanguinidad o de afinidad. Si ya es para un tercero, eh, ya podemos llegar a ajustar precios. Porque digamos que lo que queremos al final de cuentas es no convertirnos en esa figura de inversión o de negocio para los clientes, sino queremos que el cliente pues compre un producto y lo reciba al final completo. Ya, ok. Se compró la vivienda. ¿En qué gastos incurre el comprador antes de recibir la vivienda? ¿En qué gastos incurre antes de recibir? No, pues No, realmente, o los gastos que incurre. Digamos, yo compré el inmueble. sí, ¿Qué gastos incurre? pues realmente son los gastos de escrituración, Ok, ¿sí? Están calculados aproximadamente en un 3% sobre el valor del inmueble, ¿sí? Normalmente la constructora eh, debe pagar el 50% de los gastos notariales y el comprador debe pagar pues beneficencia y registro y el otro 50% de los notariales. Así es como funciona el negocio y está calculado más o menos en el 3% del valor del inmueble. Esto es una tarifa que todos los años con el IPC se actualiza, va incrementando y eso por un lado. Y dos, dependiendo de la época del año en que se entregue, pues se tendrá que pagar el impuesto, un prorrateado, digámoslo así, del inmueble. El resto lo pagará pues el impuesto directamente predial. el impuesto El predial. impuesto predial, correcto. En algunos casos, por ejemplo, cuando el impuesto por alguna razón que nos pasó en Chía, no salieron, digamos, como las matrículas individuales, o bueno, salieron, pero pues nosotros tuvimos que pagar el impuesto completo, pues lo pagó la constructora y no se le cobró al cliente y eso se vuelve al final pues un beneficio para el cliente. En Claro. ese caso nuestros clientes van a tener que pagar impuestos hasta el 2025 y pues los apartamentos se entregaron en el 2023, más o menos en diciembre. Entonces depende, digamos, como la situación, pero normalmente son los gastos que incurren los compradores. Ok. Eso respecto a los gastos y los impuestos. ¿Qué impuestos generan esa compra de esos apartamentos? Los impuestos que generan, hay unas retenciones, ¿cierto? Que genera el momento de los gastos de la escrituración. eh, y pues realmente los cobros están dados, pues no sé qué toman los gastos de la escrituración. Ok. ¿Qué pasa si yo compro un inmueble y lo quiero vender antes de los 2 años o después de los 2 años? ¿Qué impuesto me va a generar? ¿Ganancia ocasional, renta líquida? Sí, hay un impuesto de ganancia ocasional. Es importante aclarar que si es un proyecto de vivienda BIS, se debe levantar el patrimonio familiar, que es un requisito un requisito obligatorio, que todos los apartamentos BIS tienen patrimonio familiar, entonces se debe levantar el patrimonio familiar. Si tiene hipoteca, se debe levantar la hipoteca, ¿cierto? Eso pues digamos que es lo que funciona tradicionalmente.
y pues pagar la garantía ocasional. Sí. Sí, hay dos eventos. Si uno compra un apartamento y lo quiere vender antes de los 2 años, le va a generar una renta líquida. Esa renta líquida es del 35%. Después de los 2 años, si lo quiero vender, la ganancia ocasional se me vuelve un 15%. Entonces es importante tener esos dos variables, depende de lo que quieras hacer con el inmueble. Así es. Ya para finalizar, Hugo, ¿por qué no nos cuenta qué proyectos en este momento tiene Corner como para que nuestra audiencia de pronto se anime, haga una visita a la sala de ventas? ¿Qué proyectos tiene en este momento? Nosotros en este momento hemos venido especializando en proyectos BIS, en un proyecto Coliving. En este momento tenemos en la zona de North Point, séptima con 155, aquí en Bogotá, en el norte de Bogotá. Tenemos un proyecto BIS de apartamentos de 21, 22, 24 y 30 metros cuadrados con precios congelados. Estamos hablando más o menos de 195 millones de pesos para entregar en el 2026. Tenemos dos proyectos novis espectaculares que pues también nos lo hemos vuelto exclusivos en eso y se lo decimos al cliente y los clientes que vengan acá lo pueden ratificar. En este momento no hay un proyecto BIS con las condiciones de ubicación, de estar ubicados digamos sobre los cerros, en la vista que tenemos, la ubicación que tenemos, entonces eso es bastante privilegiado. Tenemos dos proyectos novis, North Point Leaf, proyectos de 44 metros, aproximadamente 400 millones de pesos. Tenemos un proyecto que se llama North Point House, proyectos de 115 metros cuadrados, un precio aproximadamente de 950 millones de pesos. Tenemos proyectos en Chía, también, un proyecto que también fue un éxito, que fue Solar 1, que ya lo vendimos y lo escrituramos. Ahora estamos vendiendo Solar 2, proyecto también para el 2026, con living, 30 metros cuadrados, precio congelado, que es bastante atractivo, ubicado sobre toda la pradilla, frente a Plaza Central, a Plaza Mayor, perdón, diagonal a Centro Chía, bastante bien ubicado. Y tenemos nuestras casas campestres en Cajicá, ubicadas en la carrera octava, muy cerca ahí de la carrera sexta, que es la avenida principal de Cajicá, y donde vamos a construir una avenida que se va a llamar La Montepincio. Ahí tenemos unas casas campestres y compartimos un proyecto en sociedad con Promotora Convivienda, que es un proyecto BIS también en Cajicá, que se llama Liso, apartamentos BIS, de 58 metros cuadrados también. Entonces, tenemos un portafolio ubicado en Bogotá, Chía y Cajicá, pues con las facilidades de pagar un buen tiempo de cuota inicial, subsidios de caja de compensación. No recibimos subsidios de Mi Casa Ya, sabemos que eso es un tema bastante complejo, pero damos bastante facilidades y pues la gente con el precio congelado no necesita pues, el subsidio de Mi Casa Ya. Esos son los proyectos que actualmente tenemos a la venta. Perfecto. Pues Hugo, quiero agradecerle pues que esté acá con nosotros compartiendo sus conocimientos. Yo creo que la gente se lleva bastante material, bastantes cosas de aprendizaje en este programa. Quiero seguirlos invitando a nuestros programas. Vamos a seguir trayendo expertos para tratar diferentes temas. Entonces, muchas gracias por asistir, por participar con nosotros. Buena tarde.